Pachacamac, capítulo 2, Relaciones e intercambios. Los Wari en Pachacamac, Luis Guillermo Lumbreras Salcedo. Pachacamac era en tiempo de los incas un centro privilegiado a donde iban todas las gentes del Tahuantinsuyo, según fueron informados los recién llegados españoles en el siglo XVI. Su prestigio era ya muy viejo para entonces y según se ha venido averiguando por los arqueólogos, procedía de unos 3 o 4 siglos antes, cuando Pachacamac era una suerte de segunda capital en un imperio anterior al de los incas, conocido ahora como el nombre de Huari, cuya capital estaba en las sierras de Ayacucho. Pachacamac, segunda capital Huari. Los Huari, luego de llegados a los valles de Lima, instalaron en Pachacamac un centro de rango mayor, cuya esfera de poder cubría toda la costa peruana, desde Piura hasta Arequipa, además de la sierra. Igual fue en la época de los incas, cuando Pachacamac asumió un lugar de gran prestancia, ocupando un segundo lugar en la escala del poder del imperio inca, que, según parece, mantenía desde la época de los Huari, entre los siglos IX y XII de nuestra era. El apogeo Huari se inicia en el siglo VI, cuando se dio la primera instalación del viejo imperio, en momentos en que en Lima se hizo visible el estilo nievería. Un buen testimonio de esto lo tenemos en su insistente presencia en San José del Moro, en el valle de Jequetepeque, interviniendo en la última fase de Moche. En la primera mitad del siglo VI de nuestra era, todo el Perú estuvo conmovido por una serie de eventos naturales. Estos acontecimientos crearon un clima de grandes inestabilidades en las poblaciones que durante los 3 o 4 siglos precedentes habían vivido una era de bienestar en constante crecimiento, con modalidades regionales de plena apropiación de sus territorios, como ocurría en la fase Lima de la costa central. En la época que los arqueólogos consideraban clásica, floreciente o de auge, se habían instalado reinos y confederaciones tribales de diversos tamaños que comprometían valles y cuencas con variados grados de éxito en el manejo de sus formas de supervivencia y bienestar. Si bien sus manifestaciones visibles eran de un marcado carácter regional, en realidad todas compartían logros similares, cuyo grado de riqueza estaba asociado a las condiciones naturales propias de cada localidad. Todo eso se desmoronó en medio de la crisis generada por aquellos eventos con desplazamientos poblacionales e inseguridades respecto a los patrones de vida existentes, de base teocrática. Los templos y con ellos los sacerdotes perdieron fuerza, al igual que las identidades regionales o locales, que no pudieron sostenerse por mucho tiempo. Fue necesaria la presencia de formas de vida diferente, con mayor peso en el manejo de los recursos de defensa para garantizar los desplazamientos migratorios y evitar las invasiones. Los últimos tramos de la vida de los mochicas, los nazca y los limeños a partir del siglo V fueron de un progresivo ascenso de la clase guerrera, induciendo a los sacerdotes a ser parte de esa tendencia. En Ayacucho, a diferencia de otras regiones, el crecimiento estaba asociado al ascenso de requerimientos bélicos, con guerreros que acompañaban a las caravanas de mercaderes y ellos mismos cumplían esa función para encargarse de distribuir y negociar sus productos. La vida era dura en Ayacucho, donde la disponibilidad de terrenos para el cultivo era muy escasa. La agricultura nunca fue una fuente generosa para sus pobladores, quienes tenían y tienen que trabajar muy duramente para obtener sus recursos de bienestar. Precisamente en la época Huarpa, que antecede a Huari, los asentamientos de carácter aldeano se hacían de preferencia en las laderas de los cerros,
donde se construían terrazas, bastante rústicas, para habilitar terrenos de cultivo, con sistemas domésticos para captar el agua de las lluvias de verano y habilitar los pocos manantiales que brotaban de los cerros. Ayacucho se sustentaba en un fuerte apoyo del pastoreo y en la aplicación de medios ingeniosos para lograr productos cultivados. Los suelos llanos son pocos, la profundidad restringida y de condición árida, con aires secos y escasas lluvias estacionales. El medio se limita a ofrecer un componente xerofítico dominante, con tunales, cardos y arbustos espinosos. Desde luego, eso no es del todo generalizable, pues la Puna, que es la zona más extensa de la región, articulada con el paisaje Suni, también de pequeños matorrales y pastos, hace posible una cierta agricultura de altura y el pastoreo provee de carne, lana y cuero. Hay un entorno de valles más amplios en la cuenca del río Pampas y en la parte baja de la cuenca del Guarpa, pero son insuficientes para sustentar propósitos de auge de toda la región. De cualquier modo, fueron y son la fuente más sostenible de sus proyectos agrarios. Sin duda, los efectos de la crisis se debieron sentir en Ayacucho, pero no con el rango de lo que ocurría en otras partes del Perú, especialmente en los valles de la costa, donde la base de su sustento era la agricultura de fuente hidráulica. A raíz de esas condiciones, la fórmula teocrática que entró en crisis le afectó menos y hasta le favoreció. Dadas las carencias propias de su medio, los ayacuchanos desde el periodo formativo y tal vez antes vivían de la transformación de sus recursos naturales, los que convertían en mercancías, ya sea como materia prima o en la forma de manufacturas. Eran expertos tejedores que podían producir tela combinando la lana selecta de sus recuas de alpacas o llamas con los algodones del Valle de Guanta y los tintes de la flora xerofítica silvestre. Asimismo, eran alfareros con acceso a minas ricas en arcilla de diversas clase y calidad, así como campos de recursos naturales muy generosos, tales como las piedras finas que hacían posible la fábrica de pequeñas joyas destinadas a la liturgia y al adorno personal. Ellos intercambiaban sus productos con alimentos o suplementos para cubrir las carencias de los pueblos que visitaban, ya sea promoviendo instalaciones tipo feria o mediante tratos directos con las comunidades campesinas. En trayectos establecidos y en procesos de formación, esta es una tradición ayacuchana que se mantiene hasta hoy. Hay evidencias de esos supuestos mercaderes en varias partes del territorio andino, como en el Valle de Moquegua, a muchos kilómetros de distancia de Ayacucho, a donde llegaron los Huarpa a comienzos de nuestra era, dejando rastros de su presencia en el Cerro Echenique, antes de que se instalara la forma política de ocupación Huari en Cerro Baúl. Igualmente en Tacna y Arica, donde no hay noticias de la presencia del Estado Huari. Sí se conocen restos aislados de portadores de objetos de origen Huari. Así ocurre también en el valle de Azuay, en Cuenca, Ecuador, donde hay objetos de oro y cobre de estilo Huari Mochica encontrados desde comienzos del siglo pasado en varios contextos sepulcrales, en Chordelec y Sixique. Huellas de la arquitectura Huari en Pachacamac. En 1896, cuando Max Hulle inicia sus trabajos de investigación en el Perú con excavaciones en Pachacamac, aparte de una serie de descripciones de los edificios que allí permanecían en estado de ruina, no existía mayor información sobre el sitio. Solo era posible saber algo de su historia siguiendo aquello que los cronistas españoles habían escrito sobre las tradiciones locales, o lo que los incas mismos referían acerca del santuario bajo su dominio imperial, lo que quiere decir que su historia tenía apenas algo más de 100 años de antigüedad.
lapso que cubría la existencia de los tres últimos monarcas del Cusco, a quienes se atribuía la conquista de la región Pachacuti, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. En Pachacamac existía y aún existe en la parte más notoria del santuario, en la colina más alta, en el extremo sur de la ciudadela, una gran plataforma piramidal escalonada, donde se rendía culto al dios Sol o Inti, que los incas habían levantado como componente simbólico de su dominio. Es el templo del sol más vistoso que hay en los asentamientos incaicos fuera del Cusco, donde el más notable es el templo fortificado de Sacsayhuamán, que está acompañado por el Coricancha en la parte baja. Por cierto, en muchos puntos de Pachacamac había réplicas definidas de los modelos arquitectónicos cusqueños, con muros de parámetros con sillares labrados en la misma altura, formando bandas horizontales de piedra. Es notable un hermoso palacio construido para albergar a las águilas escogidas, con un estilo modular muy propio de los incas. Todo eso estaba rodeado de un numeroso conjunto de edificaciones de adobe y piedras canteadas, visiblemente hechos a lo largo de muchos años, notablemente anteriores al dominio incaico, tanto de la época Ichma, inmediatamente anterior a la ocupación inca, como de la época de Huari y de Lima, que es cuando se inicia la ciudad, con edificios construidos con adobitos pequeños hechos a mano. Eso suma más de 1000 años de vigencia previos al siglo XVI. Luego de cruzar las murallas que separan al santuario del desierto, se ingresa a su interior por una larga avenida, muy recta, de más de 300 metros de largo y unos 4 metros de ancho, delimitada por murallas altas que le dan un aspecto señorial. Cruza la ciudad del norte a sur, pero no llega directamente al Templo del Sol levantado por los incas, sino a un espacio también amurallado de planta hexagonal irregular, donde están levantadas tres plataformas en medio de un terreno llano, de superficie desigual por el mucho desmonte que alberga. Se trata de una calle, característica de los grandes asentamientos urbanos de Huari, como son los de Viracochapampa en Huamachuco y Piquillacta en el Cusco, donde hay también una larga avenida recta y protegida por altas murallas que permiten el ingreso restringido a la ciudad. Ese fue el trayecto que tuvieron que seguir Hernando Pizarro y sus soldados cuando llegaron a Pachacamac en la búsqueda del tesoro que debía acompañar a uno de los principales dioses del Tahuantinsuyo. A los lados, como en todas las ciudades de estilo Huari, hay grandes recintos cuadrangulares a modo de canchas de 30 a 50 metros de lado, dentro de un modelo similar de organización del espacio urbano que se conoce en Huari, Piquillacta y Viracochapampa. Rasgos Huari en el ídolo y la cerámica de Pachacamac. En 1938, Alberto Giesecke excavó por encargo del Estado peruano el arruinado templo de Pachacamac, templo pintado, y encontró en los escombros un tronco tallado con la imagen de un personaje bifronte dotado de una serie de atributos y complementos que eran claramente símbolos sagrados de origen andino. Todos asumieron que el hallazgo del doctor Giesecke correspondía al ídolo de Pachacamac. En realidad, es la única imagen que se conserva de un dios andino del culto vigente en tiempo de los incas. En el siglo XVI, cuando los españoles llegaron al Perú, pero la imagen corresponde a un estilo de la fase 2 de Huari y no es inca. No hay en la iconografía inca representaciones que se refieran a posibles imágenes sagradas de perfil antropomorfo, incluyendo quizás a la del Punchao,
estatua de oro aparentemente de forma humana que representaba a la divinidad solar y que debió haber estado en el templo del Coricancha del Cusco y tal vez en una ventana del Torreón de Machu Picchu. Se trata de ídolos de frecuencia muy rara que no se han conservado. En cambio, sí había representaciones de animales posiblemente sagrados, como los retratos de felinos que se conocen en forma de estatuas de pumas esculpidas en piedra, que al parecer cumplían funciones de apoyo y guardianía de los templos, similares a los que dicen que existían tallados en los muros megalíticos de Ollantaytambo o los que se encuentran coronando los extremos de los dinteles del Ushnu de Huánuco Viejo. Puede decirse lo mismo, finalmente, de las llamas que se representan en las terrazas de Choquequirao. Existen pequeñas imágenes de personas hechas de oro y plata, pero al parecer eran retratos de personajes concretos, como los que hicieron los moche, wari o tiahuanaco en la cerámica o en tallas de turquesa, concha y oro. El ídolo encontrado por Giesecke no es definitivamente de estilo inca, y aunque se hubiera hecho después de la época que Max Ulle llamaba Tiahuanaco, ahora identificada como Wari, es muy claro que está asociado a una tradición que no corresponde a los incas y sí está claramente afiliado al periodo de ocupación Wari del santuario. Todo indica que la divinidad figurada en el madero encontrado por el Dr. Giesecke era parte del culto practicado en aquel tiempo y se mantuvo vigente hasta el siglo XVI. El estilo es el mismo que se encuentra en la cerámica extraída en Pachacamac por los huaqueros que proveyeron de objetos a las colecciones de los señores Gretzer y Weissler, ahora en el Museo Etnológico de Berlín. Ahí, en los ceramios de un estilo definitivamente afiliado a Wari, hay rasgos que lo aproximan a la tradición alfarera de Lima, aun cuando no corresponden al estilo nievería, que es del Horizonte Medio. Hay músicos que tocan antaras, ocarinas y diversas presentaciones de figuras humanas, con los rostros pintados y trajes polícromos, algunos de ellos con las mismas imágenes grabadas en el ídolo, como las cabezas de serpiente, y también retratos de seres humanos con los ojos abiertos, cabezas trofeo, modeladas o en dibujos de perfil, halcones, loros, palomas, murciélagos, zorros, jaguares, peces, sapos, caracoles, frutas y personajes sacralizados como serpientes con el lomo aserrado, rostros humanos con colmillos, cabezas antropomorfas radiadas, felinos alados con cabezas de águila o halcón, los llamados grifos por Menzel, en varias versiones, pero siempre en actitud de correr. Schmidt, en su lámina 3, muestra una pieza en la cual se representa dos cabezas de animales, una con colmillos y la otra no, lo que permite suponer que se trata de un felino y tal vez un camélido, ambos sacralizados por un tocado en forma de plumas trapezoidales. Hay también dos animales sin colmillos que al parecer hablan y están frente a frente, con símbolos que nacen en sus labios, como en la iconografía moche. En la página 165, figura 23b de este volumen, se ve a un personaje muy parecido al ser humano existente en la banda inferior del ídolo, en pie, de frente, con los brazos abiertos. Finalmente, la cerámica ilustra sobre la probabilidad de sacrificios humanos en un vaso, donde se muestran brazos con manos y piernas con pies separados del cuerpo, en asociación con cabezas de venados. Todo forma una secuencia organizada en una banda zigzagueante que tiene en la base central un rostro feroz, con colmillos y rasgos similares a los de la divinidad de la Puerta del Sol.
Hay cuencos llanos y escudillas con decoración del tipo Combrus Bowl, cuencos y trípodes. La cerámica procede al parecer del cementerio que Ule excavó al pie de la plataforma del templo pintado, donde encontró algunas piezas similares que, si bien son definidamente del estilo Wari, difieren de este en algunos detalles. Esas diferencias han inducido a Edward Laning y Dorothy Mendel a proponer una condición particular de la producción alfarera de Pachacamac en el Horizonte Medio, siguiendo de este modo una suerte de condición singular de Pachacamac en relación a Huari, como la que expresa en el estilo Nievería. Este último tenía una condición ciertamente autónoma en el Horizonte Medio, cuando en Huari dominaban los estilos ligados a Chaquipampa, que en cambio sí se difundieron en otras partes del Perú, desde la primera expansión de Huari en el siglo VI. En San José del Moro hay un testimonio bien definido en relación a este proceso, donde es clara la intervención de Huari en Moche, pero en donde el componente dominante es de materiales ligados a Lima, a tal grado que la sugerencia es que se trata de mitimaes Huari procedentes de Lima, aunque no necesariamente de Pachacamac, que será dominante solo a partir de la época del Horizonte Medio, cuando se estaba declinando el estilo Nievería. De hecho, la cerámica Huari encontrada en la sala central de los peregrinos en Pachacamac es de estilo neto de la época y en este caso los tiestos encontrados son básicamente de filiación ayacuchana más que pachacameña. El estilo del ídolo es pachacameño y hasta ahora no se conoce una versión ayacuchana que lo reproduzca. Se trata pues de un dios de representación local, limeña, esculpido al menos en 2 o 3 siglos antes de la fase de conquista inca de Pachacamac, entre los siglos X y XI después de Cristo, y estaba encuadrado dentro del proceso político-económico desarrollado por Huari a partir del siglo VI, luego de la crisis ambiental que favoreció su expansión. Pachacamac, una ciudad de larga ocupación. Cuando los españoles entraron a Pachacamac, advirtieron que se trataba de una ciudad de larga ocupación, pues muchos de sus edificios mostraban el desgaste del tiempo. Pizarro no entró directamente al Templo del Sol, por muy vistoso que éste fuera, sino al de Pachacamac, que quedaba en el punto culminante de la entrada de la ciudad, dentro de un cercado que delimitaba claramente su ubicación frente al resto. Al final de la larga avenida norte-sur, ingresaba a un recinto generado entre los siglos VI y X que conducía a la zona sagrada de aquel tiempo, que luego asumieron los incas como suyo. No le tocó ingresar al Templo del Sol, que era plenamente inca, sino a un espacio anterior, al dominio de Pachacamac. En realidad, Pachacamac tiene una larga historia que debe iniciarse durante el período formativo, unos 2000 años antes de la llegada de los españoles, cuando en el Valle del Lurín estaban instalados varios centros ceremoniales asociados a Chavín como Cardal, con plataformas cuyas funciones debieron estar próximas a los oráculos. Luego fueron seguidos por una densa ocupación del área, con un especial desarrollo de la agricultura de riego, tal como se aprecia en los restos hallados en el valle mismo y en la tablada del Lurín, plataforma desértica que está entre los valles del Rímac y Lurín. Aquellos restos indican una densa población que desemboca en la fase identificada como Lima y que debió definirse en los primeros siglos de nuestra era. Pachacamac fue instalada como sede de una población posiblemente ligada al servicio de un centro ceremonial cuya importancia funcional compartía con Maranga y Pucllana, asentadas en el valle del Rímac entre los siglos IV y VI de nuestra era. En medio de esas competencias, el evento climático de gran envergadura del siglo VI cumplió un factor acelerador
y dominante de los cambios, igual al que ya estaba dándose en todas las formaciones regionales del espacio andino, principalmente en la costa, según lo que hasta ahora hemos podido conocer. Entre los siglos IV y VI, los valles de Lima habían alcanzado índices de crecimiento notables, creando proyectos hidráulicos de gran envergadura, apoyados en sus exitosos centros ceremoniales, obviamente dedicados a la tarea de producir recetas eficientes para la programación de las actividades agrícolas. Ese era el papel de Maranga, Pucllana y Pachacamac, que hicieron posible la creación de programas de desarrollo agrario que cubrían ampliamente las demandas de estos valles, que crecían demográfica y económicamente e influían sobre sus vecinos. En esas circunstancias, los eventos naturales del siglo VI pervirtieron las tendencias vigentes con duros impactos especialmente sensibles en donde la infraestructura agraria, bajo la tutela de los poderosos centros ceremoniales, cubría significativamente las posibilidades de subsistencia, como ocurría especialmente en el Valle del Rímac. Las migraciones y los conflictos entre vecinos, con rupturas de fronteras políticas, culturales y naturales, configuraron un escenario de caos, levantando una crisis que ya se había extendido en todo el territorio. Las guerras y el patrón militar se alzaron como formas generalizadas y fue así como las últimas fases de los pueblos de Moche, Lima, Nazca y Tiahuanacu muestran una definida vocación belicista, con la habilitación de asentamientos fortificados, representación insistente de la imagen de guerras y guerreros, y una fuerte tendencia a la expansión de sus fronteras. Eso ocurre con cambios que se expresan en la modificación de los estilos de vida y consecuentemente en sus medios de comunicación a través de las obras de arte. Esta etapa corresponde al llamado Horizonte Medio. Siguiendo la propuesta de Menzel, en Lima la crisis debe haberse sentido muy fuerte en torno a los centros ceremoniales abiertos como Maranga y Pucllana. Ellos eran responsables del mantenimiento de las obras de riego del centro y sur del valle, que tuvieron que ser abandonadas y desplazadas para disponer de centros amurallados como Cajamarquilla. Del mismo modo estaba ocurriendo en la costa norte, donde Moche fue desplazado por Galindo en Trujillo y Pampa Grande en Lambayeque. En cambio, en el Titicaca, Tiahuanacu asumió la hegemonía territorial de todo el altiplano y áreas vecinas, quedando lugares como Pucará, destinados a cubrir el culto de los muertos, abandonando sus funciones originales, y en Ayacucho se produjo un incremento notable de la población, con abandono de las terracerías y la concentración de la vivienda en núcleos como Ucuchimay y Conchopata. En Lurín, donde la crisis no se sintió tan fuerte, quizás a las carencias de grandes obras de riego, Pachacamac se mantuvo como centro ceremonial local, quedando en un papel de santuario dedicado al servicio de oráculo que los Wari, que ocuparon el valle en ese tiempo, levantaron como fuente de sustento de su poder. Llegaron al final de la crisis con políticas de restitución del bienestar. Así fue como en Lima se definió un nuevo estilo, conocido como nievería, acompañado de medidas de solución de la crisis consistente en la aplicación de formas nuevas de riego y cultivo, aplicadas a partir de las experiencias existentes en otras zonas hasta donde había llegado la ocupación Wari. Se asume que debió nacer un culto nuevo, pero lamentablemente aún sabemos muy poco de esta etapa, asociada a la representación en madera tallada y diseños polícromos de sus expresiones sagradas, que contienen un sustantivo componente marítimo, como se aprecia en el obelisco encontrado en Playa Grande y en los murales de la cerámica conocidos como Cerro Trinidad de Chancay y en Cerro Culebras de Chillón.
así como la cerámica que se encuentra en los estratos más antiguos de Pachacamac. Los edificios Lima más característicos corresponden a un modelo masivo de construcción, formado a base de adobitos pequeños, como los ladrillos modernos, hechos a mano y cuyas modificaciones responden a sus proporciones de forma adoptando perfiles cúbicos o de planta rectangular. Los ejemplos más antiguos de este elemento arquitectónico se asocian a los edificios de la época Paracas en el Valle de Chincha, en el que siempre tuvo Pachacamac una vinculación estrecha. Según testimonios del momento inicial de la conquista y de la época incaica en general. Los primeros que fueron a saludar a los españoles cuando estos llegaron a Pachacamac fueron los señores de Chincha. De acuerdo con la información disponible, era ese tipo de edificios, de adobitos, el que estaba en plena vigencia cuando se produjeron los desastres climáticos del siglo VI. Por cierto, en el siglo XVI varios ya habían sido abandonados e incluso se habían construido encima de ellos, tal como se pudo apreciar cerca de la entrada del Templo del Sol. Se encontraron en sus excavaciones de 1941 y 1942 debajo de los escombros con desechos procedentes de los recintos incaicos. Existía una estructura de adobitos de época precedente. Esa estructura correspondía al complejo de los templos Viejo y Pintado, que estaban a unos metros de distancia al lado y claramente formaban parte de un complejo de plataformas propias de un centro ceremonial como los de Maranga y Pucllana, que fueron abandonados durante el curso del Horizonte Medio. A diferencia de estos, los de Pachacamac se mantuvieron en uso en funciones ceremoniales. En la parte baja del Valle Lurín, en esos trabajos arqueológicos, se encontró además que los edificios estaban asociados a una cantidad considerable de desechos domésticos de la época Lima, cuyo significado histórico no es posible evaluar plenamente debido a la naturaleza de las excavaciones realizadas en aquel entonces, que no permiten apreciar las condiciones funcionales y menos aún las cronologías de los depósitos, sin la posibilidad de rescatar las asociaciones y superposiciones testimoniales. Los Huari en Pachacamac. El centro ceremonial pre-inca de Pachacamac cruza la ciudadela del norte a sur en la forma de una gruesa franja occidental. Allí hay concretados una serie de recintos construidos con adobitos hechos a mano, sin molde, que se asocian al eje establecido en la calle norte-sur, aun cuando una de los edificios de adobitos están a unos 200 metros al oeste de la calle. Esta es una distancia equivalente a la de los restos que se encuentran en torno a las lagunas de los Patos, donde se levanta otro de los montículos de este estilo, el templo de Urpihuachac, excavado por Julio César Tello en 1940-1941. Dentro de los espacios conocidos al final de la calle norte-sur está la Plaza de los Peregrinos, con sus 3 terrazas contiguas, y la plaza central, que es una suerte de vestíbulo del área sagrada de Pachacamac. En esta plaza, el equipo de arqueólogos que dirige Denise Pozzi Scott, con la participación específica de Arturo Peralta y Rommel Ángeles, han logrado definir un recinto en uno de cuyos estratos de desechos presenta evidencias concretas de la ocupación del lugar por gente de Ayacucho, con materiales que hasta ahora solo se conocían como parte de contextos funerarios o de carácter litúrgico. Peralta indica que encontró ciertos sectores perturbados. El lugar del hallazgo es significativo, donde, si bien se asume que esta era el área influenciada por los templos de Pachacamac preincaicos, no existía una confirmación de la efectiva ocupación Huari, que se sustenta solamente en los hallazgos de tumbas por Hule y en las de las colecciones de Gretzer y Betzler.
Hasta ahora no se conocen edificios atribuibles directamente a la construcción de Huari en Pachacamac, y los asentamientos preincaicos conocidos se definen claramente asociados al estilo y las tradiciones de Lima. Pese a ello, se asume que varios de ellos estuvieron en uso en tiempos de Huari. Las tumbas Huari fueron encontradas al pie y en el entorno del templo pintado, al que se adjudica haber sido levantado en época Huari. Sin prueba fehaciente de la presencia de personas Huari en Pachacamac, aunque la garantía de su presencia estaba en sus sepulturas, como lo estaba también en Ancón, Maranga, Puyana y en muchos otros sitios de todo el Perú. En realidad, aparte de las tumbas, no había otra prueba diferente del ídolo y algunos hallazgos no contextualizados con los edificios preincas. Tello no encontró restos Huari asociados a Urpihuachac, salvo algunas piezas no contextualizadas, y Franco y Paredes solo encontraron unos cuantos fragmentos dispersos sobre la superficie de las plataformas que ellos atribuyen a restos de ofrendas casuales. Incluso las pinturas murales son claramente posteriores y, como es lógico, supuestamente derivadas de las intervenciones de mantenimiento de los tiempos de Ichma y de los incas. El complejo quedaba en la misma condición de los centros ceremoniales del Rímac, donde igualmente solo se registraban eventos funerarios, lo que no permite entender cómo es que, en cambio, la influencia de los estilos pachacameños del Horizonte Medio estaban asociadas de modo consistente con los registros del dominio Huari en casi todos los sitios de la costa peruana. Esto comienza a ser resuelto gracias a los hallazgos del equipo de arqueólogos que trabajan con Denise Posey Scott, en la medida en que han detectado un contexto deposicional de desechos dejados por portadores de una vajilla que pertenece definitivamente a los estilos producidos en Huari. La capital del imperio y centro de movilización de este proceso antes o durante el proceso de influencia pachacameña solo sobre el estilo Huari. Además, este contexto está en el punto donde se daba inicio a la sacralidad del santuario, justamente antes de cruzar la muralla que protegía este lugar sagrado. Eso significa que había gente de Huari viviendo o asistiendo personalmente al santuario en la época del Horizonte Medio, cuando se configuró la imagen del dios representado en el ícono. El detalle más notable es que a la muestra rescatada, el contexto indica actividades domésticas y los tiestos son definitivamente para el consumo de alimentos y bebidas, tazas, vasos, cuencos y unas pocas vasijas para guardar líquidos, con muchas piezas de uso común con una decoración similar a la de la alfarería Huamanga de Ayacucho, asistiendo a la vajilla fina de servicio. Salvo unos pocos tiestos, en el conjunto hay poca cerámica atribuible a fines ceremoniales, como las que sí se expone en las piezas procedentes de las tumbas. Esto permite inferir que el complejo ceremonial de las épocas Lima se fundió con Huari, correspondiendo a una unidad urbana bien definida en Pachacamac, que parece haber sido una unidad ligada al culto desde sus inicios. Es probable que el culto al dios Pachacamac naciera aquí, desde los tiempos formativos con sus antecedentes chavinoides, y tomara la forma que conocemos. Durante la época de ocupación Huari, en realidad no hay antecedentes manifiestos en Huari o Tiahuanaco de las formas y características fuertemente marinas del dios Pachacamac, y ese era el dios prestigiado por los pueblos andinos en la época en que llegaron los españoles, al lado de Huiracocha, con el que parece haber estado emparentado según dicen los cronistas. Finalmente, en el siglo IX, época del Horizonte Medio, se dio la plena definición de la ocupación Huari en Pachacamac y en la región de los Andes centrales.
En la revista Guara, Rommel Ángeles identificó un ídolo de manera hallado en 1934 por Luis Langlois, procedente del cerro La Horca, en la parte baja del río Fortaleza. Se trata de un ídolo correspondiente a la misma divinidad de Pachacamac e incluso al mismo estilo y época. A este tiempo pertenecen todos los materiales Wari hasta ahora rescatados en Pachacamac, donde se trasladó de modo definitivo el centro de operación y movilización de los habitantes de los valles de Lima, con códigos de comportamiento regional que la expansión Wari universalizó. La ocupación Wari en Pachacamac se prolongó durante todo el periodo del Horizonte Medio e incluso parte del cuando se definió la fase Ichma, con rasgos locales de signos progresivamente alejados de Wari y que Ule estudió con el nombre de epigonal, mejor definido por Rowe y Mendel en la fase 3 y 4 del Horizonte Medio. Pachacamac, capítulo 2, la costa norte durante el surgimiento de Pachacamac. Luis Jaime Castillo Butter. Es importante analizar desde un punto de vista comparativo el desarrollo de sociedades que conviven en el mismo tiempo y que se enfrentan a circunstancias semejantes. Desde esa perspectiva, resulta particularmente leccionador comparar el devenir de las sociedades del norte y el centro del Perú. Las nativas y las que irrumpieron en estas regiones en los periodos de gran turbulencia política y social en que colapsaron los estados mochicas y contemporáneamente cuando se estableció definitivamente el santuario y oráculo de Pachacamac. Nuestro escenario son algunos de los valles más grandes de la costa del Perú, los de Lambayeque, Jequetepeque y Chicamamoche en el norte y los de Chillón, Rímac y Lurín en la costa central. También intervienen en este drama histórico como una suerte de actores de reparto las sociedades que habitaban las sierras aledañas de Cajamarca y Huamachuco en el norte y de Huarochirí y Yauyos en el centro, donde se dieron algunos de los procesos que redefinirían la trayectoria de las sociedades andinas, particularmente por la expansión del control y la influencia de Wari. Cronológicamente, estos procesos corresponden al final del Intermedio Temprano y al Horizonte Medio, entre los siglos 7 y 10 de la Era Común. A grandes rasgos, el argumento central de esta historia narra cómo las sociedades de la costa norte atravesaron por procesos de debilitamiento que condujeron a colapsos súbitos, como los que afectaron a la mayoría de las sociedades mochica en el siglo IX. Mientras tanto, en la costa central, el proceso habría sido inverso, y más bien los acontecimientos, al menos en términos del desarrollo del santuario de Pachacamac, parecen encaminarse hacia una expansión y crecimiento. En esta tendencia opuesta, las influencias y para algunos la expansión del imperio Wari había tenido un papel decisivo, pero mientras en el norte su presencia e influencia fue detrimente, en la costa central parece haber sido uno de los catalizadores de nuevos horizontes. ¿Es siempre esto así? ¿Los factores exógenos se traducen siempre en amenazas para las sociedades débiles y en oportunidades para las fuertes? En última instancia, el misterio a develar sería el papel que tuvo Wari en estos acontecimientos. El telón se levanta alrededor del año 650 después de Cristo, cuando una serie de factores internos y externos a las sociedades en cuestión confluyente para precipitar grandes cambios y generar oportunidades para las sociedades que conllevarían la posta civilizatoria durante el gran segundo acto del desarrollo de las sociedades complejas en el Perú. El Horizonte Medio. Internamente, las sociedades costeñas y serranas habían crecido en población y en extensión territorial y habían copado todos los espacios cultivables en los valles, llegando a su máxima capacidad de carga,
pero su éxito no pudo evitar que sus modelos políticos, altamente dependientes de la ritualidad y el corte teocrático, arribaran a su fecha de caducidad. Paralelamente, contribuyeron a la volatilidad una serie de factores externos, como un sostenido empeoramiento del clima, un calentamiento global en la sociedad y una serie de aparentes reacomodos poblacionales que generan una alta presión y competencia entre pueblos ante afines o simplemente distanciados. Como toda buena historia, esta está llena de misterios por resolver, de pasión y odio, de muerte y resurrección de pueblos diletantes y sedentarios. En este ensayo, aquellos procesos se manifiestan en las vidas paralelas que desarrollan, por un lado, el gran santuario y oráculo de Pachacamac y por el otro, el centro ceremonial y cementerio mochica de San José de Moro, enclavado en el valle de Jequetepeque, en la ruta natural entre los valles costeños donde habitaban los mochica y las sierras de Cajamarca, dos sitios que podrían haber sido totalmente diferentes e incomparables, pero que estuvieron unidos por circunstancias aún inexplicables que se expresan, en primer lugar, en que estos procesos se gestaron en el medio de las más complejas relaciones de intercambio vistas hasta esa fecha en los Andes centrales. La cosmopolita de estas interacciones reflejan una gran cantidad de artefactos de estilo nievería, teatino, atarco, cajamarca, casma impreso, proto-lambayeque y de los estilos Guari, Chaquipampa y Guari Viñaque, encontrados en contextos funerarios excavados en estos sitios. Estos artefactos son significativos para intentar entender cuál fue el papel de Guari en las crisis y reconstitución cultural que abarcó los Andes centrales en esta época. Pachacamac y San José de Moro comparten una inusual característica. En estos dos sitios se han hallado colecciones de cerámica y una inmensa diversidad que corresponden a sociedades que convivieron en diferentes regiones del Perú durante el Horizonte Medio. Estos objetos serán en las siguientes páginas nuestro hilo conductor para tratar de entender este convulsionado periodo. La cerámica Wari de Pachacamac en el Museo Etnológico de Berlín y de San José de Moro. Nuestra historia comienza muy lejos del lugar de los hechos, en otro continente, Europa, y en otro país, Alemania, cerca del río Spree, en el centro de Berlín. Entre los museos de Berlín destaca el viejo Museo Etnológico, cuyas colecciones, formadas desde la época de Alexander von Humboldt, milagrosamente sobrevivieron a la devastación de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Los muros de estos edificios, con sus numerosos impactos de bala y proyectiles, son mudos testigos de su propio drama y del tiempo transcurrido. Las colecciones del Ethnologists, curadas con celo y esmero por el personal del museo, son hoy accesibles a los interesados a través de la magia del Internet. Pocas sorpresas son tan gratas en esta investigación como explorar virtualmente el Museo Etnológico de Berlín, particularmente sus ricas colecciones de la costa norte y su extraordinaria colección de artefactos supuestamente provenientes de Pachacamac. Digo supuestamente porque es de lamentar una colección tan magnífica no tenga documentación ni haya sido excavada arqueológicamente, además de sorprendernos por la riqueza de los artefactos catalogados como provenientes de Pachacamac y que habrían sido excavados hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. No sabemos a ciencia cierta si todos fueron encontrados efectivamente en el sitio. Tampoco tenemos idea de cuáles fueron los contextos funerarios a los cuales estos objetos estuvieron asociados o cuáles objetos se encontraron en los mismos contextos. Solo tenemos los objetos que, sin embargo, imperfectamente nos cuentan una historia de desarrollos de entidades locales.
de influencias externas de piezas simbólicas moviéndose enormes distancias para llegar a ser depositadas en Pachacamac, en las tumbas de personajes encumbrados. Pero también estos singulares artefactos nos hablan de las circunstancias y consecuencias de este tipo de movimientos de objetos litúrgicos, de creencias e ideas religiosas que van cambiando como consecuencia de la aparición de nuevos sistemas rituales y mitológicos, emblemáticos de sociedades cargadas de prestigio y en pleno crecimiento. La historia de las excavaciones arqueológicas conducidas en Pachacamac, particularmente las de Marx Ulle a fines del siglo XIX, parecían indicar que la mayoría de los artefactos en Berlín habrían sido excavados en los cementerios que existía al pie del Templo Pintado y quizás en las laderas del Templo del Sol en Pachacamac, es decir, en el corazón del antiguo santuario. ¿Es esta colección representativa de todos los estilos artísticos presentes en estos cementerios y de las sociedades que interactuaron durante los años iniciales del santuario? La respuesta es que seguramente no es representativa, sino que se trata de una selección, tratándose de una colección conformada por artefactos excavados ilícitamente por huaqueros, acopiados y revendidos por traficantes hasta que llegaron a los fondos del Museo Etnológico de Berlín. Podemos estar seguros de que se trata de una selección de artefactos de valor artístico. Lamentablemente, este criterio hace invisible los artefactos de menor calidad, que generalmente nos informan de las tradiciones locales que coexistieron con los artefactos más finos. Por extensión, la carencia de este tipo de materiales oculta también la presencia de sociedades que se expresaron a través de estos estilos, como por ejemplo el pueblo, Lima y su cerámica. Aun cuando estas limitaciones pueden representar una importante distorsión, la colección es excepcional. Abundan en ellas artefactos del estilo nievería, algunas botellas de pico y asa lateral con decoración de triángulos podrían tener su origen en la tradición teatino. Un segundo estilo bastante abundante es el que denominamos proto-lambayeque en la costa norte, que corresponde al periodo transicional de San José de Moro. Este estilo es particularmente singular, ya que no es todavía clásicamente lambayeque, ni incluye los famosos huaco rey, pero ya representa algunas de las características básicas que aparecerán en el estilo lambayeque, como las botellas de doble pico y puentes negras, con decoración en relieve con sapos y nectandras sobre el puente que une los picos o con detalles decorativos en relieves. Un detalle importante con relación a este estilo es que la colección del Etnológico de Berlín incluye también algunos textiles de claro origen lambayeque o proto-lambayeque, particularmente una serie de telas ejecutadas con hilos de color azul turquesa y otras con mucho colorido y elementos tridimensionales que ilustran personajes humanos, animales, andas o pequeños templos. Textiles muy parecidos fueron excavados por Donan y Chok de Pakatnamu y también fueron publicados por Max Smith en 1929. Un pequeño grupo de artefactos mucho más simples, sin pintura y engobe, son muy misteriosos, puesto que presentan decoraciones muy toscas, con diseños incisos que forman ojos y bocas, narices prominentes y decoraciones punteadas en el cuerpo. Estos artefactos parecían ser expresiones de los estilos derivados de gallinazo de Jequetepeque. De todos los artefactos en Berlín, los más numerosos y elaborados y que merecieron una especial predilección de quienes constituyeron la colección son los artefactos de factura Wari, en sus estilos Chaquipampa y Viñaque, y quizás otros estilos menores o derivados. Como es típico de la cerámica de esas tradiciones, dichas piezas están profusamente decoradas con diseños pictóricos
idiosincráticamente wari, tanto geométricos como figurativos. La decoración pictórica tiene una clara linealidad y áreas de color de clara raigambre textil, que se manifiesta en sus paneles y elementos lineales. Todo lo anterior ubica estos artefactos y posiblemente la fecha y origen de Pachacamac en la fase 1 y 2 del Horizonte Medio. En términos de la historia ocupacional del Valle de Jequetepeque, estos fenómenos correspondían a los periodos Mochica tardío y transicional, que en términos absolutos fecharían desde 650 después de Cristo al 950 después de Cristo. Seguramente existen ocupaciones anteriores en el sitio, debajo de los grandes edificios Inca, Ichma y Lima, que hoy se pueden ver, ya que el Valle del Urín, independientemente de su pequeña extensión comparada con otros valles de la costa, tuvo una sostenida ocupación desde antes del periodo formativo. La riqueza y diversidad de las colecciones cerámicas de Pachacamac, al menos las que están en el Museo Etnológico de Berlín, solo son comparables con la diversidad de estilos cerámicos que ha aparecido en San José de Moro, que se verán en detalle en la siguiente sección. La única excepción es el estilo Cajamarca, que solo aparece en San José de Moro. Prácticamente todos los demás estilos presentes en el primer sitio están también presentes en el segundo. Independientemente del mayor tamaño e importancia del primero, otro sitio de la costa que podría tener el mismo tipo de evidencias, aunque un poco más tardías, es el castillo de Guarmey. Los colapsos mochicas. Los objetos que antes hemos descrito son mudos testigos de la singularidad del entonces joven santuario de Pachacamac y de su capacidad para convocar a sociedades distantes, lo que seguramente estuvo ligado a su carácter oracular. Lo opuesto ocurre en la costa norte, donde los acontecimientos más bien nos dirigen hacia el colapso de las sociedades que habían imperado allí desde al menos 500 años atrás. En esta región, la acción Wari y de otros estados, asociados con la extensión de su influencia y prestigio, parece haber contribuido con el final de las sociedades mochicas. Los mochicas, por ser precisos, colapsaron no una, sino dos veces. La primera vez, de la que parecen haberse recuperado con cambios significativos en sus formas de organización y con la que Wari parece no haber tenido nada que ver, ocurrió hacia los 600 después de Cristo. La segunda y definitiva ocurrida hacia el 850 después de Cristo. Generalmente se atribuye, entre otras cosas, a los Wari. Además de las condiciones externos e internos, ambas fechas podrían coincidir con eventos climáticos, como fenómenos del Niño, aunque es difícil establecer una correlación directa por la frecuencia de estos fenómenos. El primer colapso mochica se manifestó en cambios muy importantes en el mayor centro ceremonial de la región Mochica Sur, el abandono de la Huaca de la Luna y un cambio drástico en los patrones de ocupación de la zona urbana del complejo de las Huacas de Moche fue seguido por la construcción de la inmensa Huaca del Sol. En términos de la cultura material, esta transformación llevó a la paulatina sustitución del estilo cerámico denominado Moche III por el estilo Moche IV. Las excavaciones de Santiago Uceda y Ricardo Morales en las huacas de Moche indican que no solo se trató de una mudanza de la huaca de la luna a la huaca del sol, sino de un debilitamiento de los sistemas político y social, es decir, del Estado mochica. Los mochica parecen haberse recuperado de este desastre haciendo cambios drásticos en sus formas de organización y gestión económica, una suerte de modernización administrativa que implicó formas más seculares de liderazgo. En otras regiones de los Andes centrales, esta época también fue complicada y en otras
Cosas vio el declinar de la sociedad tiahuanacu en la meseta del Titicaca y el surgimiento del estado Huari en Ayacucho. En la región Mochica Norte, que comprende el valle de Jequetepeque, donde está ubicado San José de Moro, esta fecha no es significativa y no podemos ver cambios importantes ni en las formas de organización ni en la cultura material. Los cambios más importantes no ocurrieron sino hasta por lo menos 50 años después, cuando vemos la transformación del estilo cerámico mochica medio por el estilo mochica tardío. En esta época, las sociedades mochicas del Jequetepeque parecen haber estado empeñadas en la expansión de su territorio, no a través de conquistas de sus vecinos, sino de la ampliación de la frontera agrícola mediante sistemas de irrigación y canales más grandes y eficientes. 250 años después, en el 850 después de Cristo, se produjo el segundo y definitivo colapso de las sociedades mochica. Para entonces coexistían en la costa norte una docena de diferentes entidades políticas mochicas, pequeños estados, curacazgos y reinos, cada uno con su propia organización, pero compartiendo un sistema cultural religioso. Prueba de su existencia son las tumbas reales que se han encontrado en Zipán, Úcupe, San José de Moro, El Brujo, Huaca de la Luna, etc. Cada una de las entidades políticas mochicas, estados, reinos o curacazgos colapsó entre los 800 y 850 después de Cristo en un proceso del que no se pudo recuperar. Las razones de cada uno de estos procesos terminales y la secuencia de eventos, así como los factores exógenos externos o endógenos internos, potencialmente son diferentes en cada caso y ameritan una investigación específica. Si bien los fenómenos del Niño u otras calamidades como terremotos o sequías prolongadas pudieron ser los catalizadores de estos colapsos, en realidad fue la incapacidad de sus sistemas administrativos, de los gestores del Estado, de reaccionar ante estos eventos, lo que finalmente llevó a la desaparición de las sociedades mochicas. Dada la adversidad de causas y trayectorias que podrían explicar las singularidades de cada proceso terminal, lo que parece ser el común denominador entre todos los estados mochica fue su forma de organización política y social. Esta incapacidad de actuación de los mochicas, al menos en esta época, pudo deberse, al menos en parte, a una influencia negativa de los Wari. Si bien la evidencia física de la presencia Wari en la región aledaña de la Sierra Norte de Huamachuco y Cajamarca es más significativa para el periodo siguiente, es decir, el Horizonte Medio, asociado a la cerámica de estilo Viñaque, ya que aparecen los primeros indicios de interacciones entre los mochica de San José de Moro y las sociedades del Horizonte Medio, particularmente la Nievería y Cajamarca, así como los Huari en su estilo de cerámica Chaquipampa desde la fase anterior, podemos imaginarnos que ya en el siglo VIII y IX los Huari habían aparecido en los amplios valles de la Sierra Norte. Y a esta época podrán corresponder sitios como Viracochapampa en Huamachuco o el Palacio de Miraflores en Cajamarca. Este segundo colapso, a diferencia del primero, afectó de manera más dramática a las sociedades mochica del norte, particularmente a los mochica de San José de Moro. En este sitio han sido posible reconstruir la secuencia de eventos a la luz de los hallazgos funerarios de los artefactos asociados a ellos. Durante la fase mochica tardía A, aproximadamente 650 a 700 después de Cristo, vemos aparecer a San José de Moro la cerámica moche V, posiblemente trasladada desde el valle de Chicama en el contexto de la expansión del reino mochica V, y que se desarrolló allí y que llevaría a la fundación de la megalópolis de Pampa Grande, en el valle de Lambayeque, a raíz de las influencias y de las interacciones entre los mochicas de Jequetepeque
que en ese entonces todavía empleaban la cerámica mochica medio y los moche quinto, se generó un nuevo estilo formal y decorativo, el mochica tardío, cuya expresión más importante son las botellas decoradas con el estilo de línea fina. También aparecen en el mismo momento las primeras piezas de estilo nievería, Cajamarca y Huari Chaquipampa. Casi inmediatamente, este segundo conjunto de artefactos genera un nuevo estilo decorativo en San José de Moro, el estilo mochica tardío de línea fina. Resulta sorprendente que todas estas interacciones e influencias y la generación de estilos derivados en la cerámica ceremonial prácticamente sucedieron de manera simultánea. También es importante reconocer que la arqueología aún está mal equipada para poder captar y entender procesos de corta duración y de rápida sucesión. Para efectos de comprender el papel de que tuvo Huari en la caída de los mochicas de Jequetepeque, es importante enfocarnos en la aparición del último estilo nombrado, el mochica polícromo. Este es un estilo singular ya que la inmensa mayoría de artefactos cerámicos ceremoniales mochicas se decoró con una convención bícroma y la nueva escala cromática es definitivamente una influencia de Huari. También son una influencia de Huari la aparición de una serie de motivos geométricos que claramente tiene su origen en los repertorios Huari, es decir, que cuando llegamos a la fase mochica, tardía B, ya existen en San José de Moro talleres de alfareros produciendo cerámica mochica tardío de línea fina con los más intrincados diseños de la iconografía propia, así como artefactos decorados con diseños polícromos, algunos de ellos versiones en colores de los motivos mochica, como el famoso huaco a mano, y otras versiones mochicas de motivos cachipampa y ocros. Particularmente el diseño del rombo de Moro, una figura romboidal con volutas saliendo de sus esquinas, pero que incluye en la representación de payares un icono mochica, la aparición de las influencias Huari y su adopción por parte de los ceramistas mochicas de San José de Moro, así como su inclusión en lugares preferenciales de las tumbas de élites de Jequetepeque, no es un hecho aislado, ni se puede ver como una simple influencia estilística. Hemos planteado que otros artículos que la adopción de estos íconos es una demostración de la fortaleza y el prestigio de Huari, por lo menos así debió ser percibida por las élites chicas y de una aceptación por parte de los mochicas que se entierran en San José de Moro, de la superioridad de esta tradición. Esta aceptación de la fortaleza de otro es a la vez una manifestación de debilidad propia, así que estos cambios estilísticos e iconográficos no son inocuos, sino que deben haber tenido como efecto socavar la legitimidad de las mismas élites que incorporan estos motivos y las ideas asociadas a ellos y a su comportamiento religioso y ritual. Lenta, pero inexorablemente, los estilos cerámicos van cambiando. Aparecen botellas de doble pico y puente, cántaros con los típicos cuellos efigie Huari, cantimploras decoradas con motivos polícromos, etc. Paralelamente, la cantidad y diversidad de artefactos de estilo Cajamarca va en aumento. Cajamarca, tanto en la región como en las sociedades que habitaban allí, por ser los vecinos inmediatos de los mochica de Jequetepeque, parecen haber sido el conducto de las influencias Huari. Si consideramos la existencia de la característica cerámica cajamarca, particularmente platos fabricados con arcillas caolínicas en lugares tan lejanos como la ciudad de Huari misma, Espíritu Pampa y Huamachuco, los Cajamarca parecen haber sido socios privilegiados en la geopolítica Huari. La interacción Huari con las sociedades mochicas está casi absolutamente restringida a San José de Moro, al menos a la luz de los materiales con los que contamos en este momento,
que es uno de los pocos en los que encontramos cerámica de estilo relacionados con Wari. Es decir, que en las huacas de Moche, por ejemplo, o en el inmenso sitio de Pampa Grande, en el valle de Chancay, que también fueron abandonados por esta época, no hay prácticamente evidencia física que demuestre una interacción con Wari o sociedades relacionadas. Epílogo. La pregunta que nos planteamos al inicio de este ensayo, ¿por qué la interacción con Wari precipitó el colapso de los mochicas y el despegue de Pachacamac? Evidentemente no han podido ser contestada a cabalidad. Solo hemos constatado que empeoró las enormes semejanzas en la diversidad de artefactos ceremoniales y evidenciando una identidad cosmopolita nunca antes vista. Las trayectorias de desarrollo de estos dos sitios es opuesta. Quizás esto se deba a que estas trayectorias no estaban trazadas y mientras Pachacamac estaba en pleno auge, atrayendo a las sociedades de la costa central y montándose en el prestigio que le daba interactuar con Wari, para los Mochica el fin era inexorable, no por la presión de vecinos codiciosos, sino por las debilidades propias de sus sistemas de organización. Ahora bien, el colapso mochica en ningún caso implicó la muerte de las poblaciones. Su sustitución por otros grupos étnicos y el abandono de los campos de cultivo tampoco desaparecieron sus idiomas, ni mucho menos sus rasgos culturales. Lo que colapsó fue abandonado y sustituido. Fue su sistema de gobierno y las tradiciones que estaban relacionadas con las clases gobernantes, como la religión mochica y muchos de los espacios, templos, centros ceremoniales y cementerios que se habían desarrollado alrededor de estas prácticas. El colapso mochica entonces parece haber sido un rechazo de las formas de organización por parte de un pueblo que se sintió defraudado por sus líderes. Los rituales que estos habían creado para legitimar su poder, los artefactos y estilos artísticos asociados a ellos, desaparecieron y dieron paso a sociedades diferentes, Lambayeque y Chimú, pero que continuaron con la tradición de las sociedades mochica.